La historia del último presidente electo de Argentina puede comenzar a ser contada a partir de los hechos que atravesaron a este país de Sudamérica, convertido en el final del 2001 en el centro de las noticias periodísticas, con el abrupto final del gobierno de Fernando de la Rúa. Doctor Don Fernando de la Rúa. El periodo presidencial de la Rúa se inició el 10 de diciembre de 1999, con el triunfo de la alianza integrada por la tradicional Unión Cívica Radical y el Frepaso, venciendo en esa ocasión al candidato del justicialismo, Eduardo Duhalde. La alianza reemplazó en el gobierno a Carlos Menem, quien mantuvo el poder en la Argentina durante 10 años, periodo en el que los medios de comunicación acuñaron frases como concentración económica, exclusión social y relaciones carnales con los Estados Unidos. God bless you, Mr. President. God bless your country and God bless our America. Pero la alianza creada para vencer al justicialismo terminó en fracaso. La primera baja importante en el gobierno de la coalición fue la de su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, quien renunció al año siguiente. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Tras su ida del gobierno, todo el proceso comenzó a acelerarse. La verdad que hay que tener mucho estómago para uno compartir un sistema que la gente sospecha cómo funciona. Sumiendo a la alianza en una profunda crisis. Quiero decirles a los argentinos que lo lamento, pero que aquí no hay crisis. El agravamiento de la situación lleva a Ricardo López Murphy a hacerse cargo de la economía del país. Tras la renuncia de José Luis Machinea, el primer ministro del área. Esto tiene dos importantes beneficios. Su plan de rebajas de sueldos y recortes en la educación, entre otros, lo obliga a despedirse de la función pública a solo 16 días de asumir. Rápidamente se hace cargo Domingo Cavallo, exministro de Relaciones Exteriores y de Economía del pasado gobierno de Carlos Menem. Una de sus primeras medidas impopulares fue el recorte del 13% a los sueldos de los empleados públicos y a los jubilados. Su plan de defender la convertibilidad a toda costa acorta el gobierno de Fernando de la Rúa. Sus 4 años de mandato se redujeron a la mitad. La alianza está unida, el gobierno sigue. La fuga de miles de millones de dólares, amparados por la libre disponibilidad de entrar y salir del país, ponen en rojo las reservas monetarias. Una vez más, los llamados fondos buitres y los capitales golondrina abandonan la economía argentina. El 30 de noviembre de 2001, una medida del ministro Cavallo congela los depósitos de todos los argentinos, permitiéndoles retirar semanalmente hasta 250 pesos. Argentina comienza a paralizarse. Largas colas en los bancos generan un rápido rechazo de la sociedad a las medidas que apuntan a sostener la convertibilidad monetaria en el ya casi imposible 1 a 1 con el valor del dólar. Rota la cadena de pagos, pisoteado el derecho de propiedad y la ley de intangibilidad de los depósitos, al gobierno de Fernando de la Rúa le restan unas pocas semanas de vida. Los signos de exclusión social son evidentes. En octubre de aquel año, más de 2.400.000 personas estaban sin trabajo. La tercera parte de la población activa del país no consigue empleo. Una deuda externa que trepa a los 140.000 millones de dólares. Una cifra imposible de pagar para una nación en medio de su crisis económica, política y social que suma 20 millones de pobres, de los cuales casi la mitad son niños y adolescentes. No tarda en hacerse sentir la respuesta de aquellos que ven atrapados en los bancos y en distintas entidades financieras todos sus ahorros. En distintos puntos de Buenos Aires y otras ciudades, grupos espontáneos de vecinos,
sin banderas políticas ni organización, comienzan a agitar sus cacerolas en señal de protesta. La idea es rápidamente imitada por miles de personas. La crisis llega a su punto crítico. A las manifestaciones civiles, con saqueos y cacerolazos, el gobierno de Fernando de la Rúa decreta el estado de sitio. El final se acerca. Se cree que la renuncia de Domingo Cavallo, el 19 de diciembre, y un ofrecimiento a las fuerzas políticas de la oposición de acordar la cogobernabilidad solucionarían las protestas. Pero todo fracasa. En el atardecer del 20 de diciembre de 2001, una jornada de represión y violencia deja un saldo de 27 muertos y cientos de heridos. Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia de la nación. Un largo camino de preparación para ser presidente había concluido. Don Fernando de la Rúa. Se inicia para Argentina un proceso que tendría en solo 10 días 5 presidentes y una nueva frustración para el país. La imagen del helicóptero despegando desde los techos de la Casa Rosada con el renunciante Fernando de la Rúa quedará grabada en la memoria de los argentinos. El senador Ramón Puerta, presidente de la Cámara Alta, asume provisionalmente el gobierno por 48 horas. La Asamblea Legislativa designa entonces como presidente al gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, el 23 de diciembre. En el mensaje de Asunción anuncia el default, la suspensión de pagos de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Su gobierno durará escasos 7 días, presentando su renuncia al cargo. Que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. Nuevamente asume provisionalmente otro presidente. Es Eduardo Caamaño. Pero este será un año nuevo distinto. Un año nuevo que traerá nuevo presidente. Aquel que fuera derrotado en las últimas elecciones presidenciales. Es el turno de Eduardo Duhalde, quien logrará terminar su mandato, convocando a elecciones nacionales. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Su primer ministro de Economía, Jorge Remes Lenikov, anuncia la pesificación monetaria a 1 peso 40 centavos por dólar, abandonando la convertibilidad. La nueva paridad del peso va a ser de 1.40 respecto del dólar. Duhalde le pide a Néstor Kirchner que asuma la tarea de ser jefe de su gabinete. Kirchner declina el pedido al no estar de acuerdo con la implementación de la pesificación asimétrica. Muy pocos creían a esa altura de los acontecimientos las posibilidades del gobernador santacruceño de llegar a la Casa Rosada. Solo un reducido grupo de colaboradores compartían la mística de avanzar hacia la generación de una opción electoral en el país. Pero nada será fácil. Al hambre, el desempleo, la desnutrición infantil, el agotamiento de las instituciones, el descrédito general, la desesperanza, se suma la salida de la convertibilidad. Ya el peso no tendrá el mismo valor que la preciada moneda norteamericana. La ilusión de pertenecer al primer mundo termina. El dólar llega a rozar los 4 pesos. Yo lo que quería decir es apenas que me parece una locura que esté pasando todo esto, que es una estupidez, que parece que nadie se da cuenta. Las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional llevaron a Argentina a la quiebra. Las protestas abundan. Los bancos son el centro de los ataques por parte de ahorristas acorralados.
Golpean en los televisores las imágenes de chicos muertos por desnutrición infantil en un país exportador de alimentos. Roberto Lavagna reemplaza a Remeslenikov en economía. Su tarea será enfrentar y obtener del Fondo Monetario Internacional un crédito que le permita al país superar el difícil momento. Grupos de piquetes cortan rutas y accesos a las ciudades. La represión no tarda en llegar. La muerte de 2 jóvenes piqueteros en Avellaneda, al sur de la capital federal, recrea en la memoria de los argentinos los peores recuerdos de aquel 20 de diciembre. El presidente Duhalde, en un mensaje al país, anuncia la entrega del gobierno el 25 de mayo de 2003, con elecciones el 27 de abril para la primera vuelta electoral y el 18 de mayo para el balotaje. Que dentro de 4 meses, a partir de hoy, los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y 120 días después, todos decidiremos quién nos conducirá los próximos 4 años. Se acortan los tiempos. El pueblo se enfrenta nuevamente ante una elección. El futuro de Argentina espera. Néstor Carlos Kirchner nace en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, el 25 de febrero de 1950. Sus orígenes se remontan a varias generaciones que habitaron desde comienzos del siglo XX la Patagonia argentina. Aquella familia, con orígenes suizo-alemanes croatas, se funde con la nueva tierra que sus mayores eligen para vivir. Una tierra de pioneros y exploradores. Santa Cruz es la segunda provincia en extensión de Argentina, con 245.000 kilómetros cuadrados de extensión y una población de 220.000 personas. Son los primeros años de la década del 70. Como muchos estudiantes del interior de Argentina, su destino universitario lo encuentra en la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, cursando la carrera de abogacía. Néstor Kirchner milita en el Movimiento Nacional Justicialista, integrando las filas de la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, convencido de la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. La vuelta al gobierno del peronismo tras 18 años de proscripción convoca a miles de jóvenes en todo el país, tratando de dejar atrás los gobiernos militares que se sucedieron y que retornarán pocos años después. Pero la facultad no solo le da a Néstor Kirchner un título universitario. Allí conoce a su gran compañera y consejera. Con 25 años recién cumplidos, el 9 de mayo de 1975 contrae matrimonio con Cristina Fernández, colega recibida en la misma casa de estudios 4 años después. Unión de la que nacieron sus hijos Máximo en 1977 y Florencia en 1990. Cristina Fernández de Kirchner también asume la militancia política, acompañando a su marido en la gestión pública, primero como diputada por su provincia y luego como senadora nacional por Santa Cruz,
cargo que le dará alta exposición pública por la forma de enfrentar los temas que son de interés para su provincia y la nación. Es el año 1976. Kirchner egresa con el título de abogado de la Universidad Nacional de La Plata. El mismo año que se inicia una de las etapas más oscuras del país, con el derrocamiento por parte de la Junta Militar del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte del viejo líder el 1 de julio de 1974. Comienza una oscura etapa del país. Miles de argentinos son secuestrados, encarcelados, asesinados y muchos de sus bebés robados y entregados a otras familias con pérdida de sus identidades. Kirchner regresa a Río Gallegos, donde inicia su carrera como abogado, siendo detenido y sufriendo atentados y persecuciones, mientras en La Plata desaparecen amigos y compañeros de la universidad. Las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Tras el fallido intento de recuperar las Islas Malvinas como forma de perpetuarse en el poder, los militares llaman a elecciones. Es el 10 de diciembre de 1983, momento en que la democracia retorna a la Argentina. El pueblo elige a Raúl Alfonsín como presidente por 6 años. Período que el gobernante Partido Radical no podrá completar. Saqueos e hiperinflación obligan a la entrega anticipada del poder al vencedor en las elecciones nacionales, Carlos Menem, en julio de 1989. Se inicia en el país un plan neoliberal que detendrá la hiperinflación, llevando al peso a una paridad 1 a 1 con el dólar, generando desempleo y pobreza que agravarán el cuadro social de Argentina, paralizando la industria, la producción de bienes y servicios, abriendo la importación que destruye el trabajo nacional. Por aquellos años, para Néstor Kirchner, la carrera política puede más que su profesión. Ubicado por definición en la centroizquierda del arco político, formaliza la militancia partidaria, cerrando su estudio de abogado en Río Gallegos, uno de los más importantes de la provincia, abandonando de esa manera la actividad privada. Con un grupo de amigos y militantes justicialistas, funda el Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón, donde inicia la construcción de un espacio de poder dentro del justicialismo. Estamos en un lugar que para nosotros es prácticamente la historia misma. Acá, en 1981, cuando asolaba la dictadura en la Argentina, en esta casa fue la primer casa que se hizo política y donde se levantaron, después de 5 años de proceso militar, por primera vez las banderas peronistas y donde nos agrupamos 7 u 8 compañeros para iniciar esta tarea del Ateneo Juan Domingo Perón. Pero nada le fue fácil en el comienzo. Muchos recuerdan aún cuando en la lucha interna partidaria era derrotado y a la semana siguiente, con aquel grupo inicial de amigos, volvía para acomodar las sillas del local, sede del Ateneo, comenzando nuevamente con la prédica política. Recorramos la calle de nuestra provincia, organizándonos, confiando en que se construyen victorias con esfuerzo y con trabajo. Tengamos la vocación, no juguemos como los liberales al marco de la hipocresía política. Sepa el pueblo de Santa Cruz, tenemos la decisión, tenemos la vocación, queremos ser para transformar, queremos conducir Santa Cruz, queremos cambiar esta historia, queremos ser grandes en el Consejo Nacional, queremos recuperar nuestra dignidad, queremos ser compañeros. Muchas gracias.
El primer escalón en el largo camino de la actividad pública fue el de ser elegido en 1987 intendente de su ciudad natal, venciendo por solo 111 votos, prometiendo a los vecinos un Estado promotor en lugar de benefactor. Tras 4 años de gestión, intenta lo que hasta ese momento nadie había podido obtener: saltar del gobierno municipal a la gobernación de la provincia. Se enfrentaba entonces con la herencia de sus predecesores, Arturo Puricelli y Ricardo Jaime del Val. Una provincia en ruinas, con sueldos atrasados, escuelas sin clases por paro docente y cuya deuda superaba los $1.000 millones. Néstor Kirchner, con apenas 41 años, asume con el 61% de los votos su primer periodo como gobernador el 10 de diciembre de 1991. Gestión que se extiende hasta 1995, iniciando un vasto plan de obras públicas y poniendo en orden las cuentas provinciales. Es en este periodo donde afloran profundas diferencias con el gobierno central de Carlos Menem, por el arbitraje de la zona del Lago del Desierto y el acuerdo poligonal con Chile por los hielos continentales. Su posición de defensa territorial lleva al gobierno central al recorte de la participación de fondos nacionales a Santa Cruz y la derogación de la zona franca para su provincia. En 1994, Néstor Kirchner y Cristina Fernández representan a su provincia como convencionales para la reforma de la Constitución Nacional de la Argentina. Y la patria me lo demande. Jurando la nueva norma en la ciudad de Santa Fe. Néstor Kirchner es el primer gobernador reelecto de su provincia. Su segundo periodo al frente del Poder Ejecutivo, hasta 1999, lo encuentra con el apoyo de sus comprovincianos con más del 66% de los votos. Desempeñar fielmente. Son los años en los que se funda la corriente peronista, una línea interna del justicialismo, predecesora de la que presentará algunos años más tarde. Un espacio de debate y pensamiento político federal al que adhieren argentinos de distintos puntos del país, convencidos en que la política es la herramienta capaz de construir un país diferente. El plan de obras públicas continúa a lo largo de todo su mandato, prevaleciendo la construcción de caminos, hospitales de última tecnología en cada uno de los pueblos y en zonas rurales de la provincia. Viviendas para los habitantes levantadas con planes que permiten su concreción a través de cooperativas creadas para ese fin. El plan lleva a Santa Cruz a ser la provincia con menor índice de desocupados del país, construyendo la menor brecha entre ricos y pobres de toda la Argentina. La idea de igualdad se acerca a sus ideales. Los docentes provinciales perciben los mejores salarios del sector de todo el país. Los jubilados vuelven a recibir el 82% móvil de sus haberes en tiempo y forma, cobrando sus sueldos en fechas fijas, mientras que el personal activo recibe su sueldo el último día hábil de cada mes. Situaciones utópicas en un país en crisis. Una consulta popular previa a la reforma de la Constitución provincial lo habilita para presentarse una vez más como gobernador de la provincia con el apoyo del 52% de los votos, ejerciendo su tercer mandato hasta el año 2003. El cobro de las deudas que la nación tiene con las provincias productoras de hidrocarburos deja en manos de Santa Cruz acciones de la petrolera estatal YPF, que al alcanzar el máximo valor al momento de su privatización son vendidas, y sus fondos depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos, el sitio donde guarda sus reservas Argentina. Luego, con el inminente default que se produciría en el país y ante la incertidumbre que generaba el cese de pagos de la deuda externa, los $530 millones son transferidos a 2 entidades de la Unión de Bancos Suizos, monto que le permite a los santacruceños tener asegurado al menos
3 periodos anuales de su presupuesto. Es el año 2000. Su idea de participar en las elecciones nacionales del 2007 va tomando forma. Pero la realidad política le tiene previsto otros tiempos. Su obra de gobierno, su trabajo ordenado en la administración pública provincial, su transparencia, el resguardo de los fondos públicos, la defensa territorial del país, lo llevan a proyectar sus objetivos al resto de los argentinos. El puntapié inicial se ubica en la época de la inauguración del nuevo aeropuerto de El Calafate, la puerta de entrada a los inmensos glaciares que conforman el Parque Nacional ubicado en Santa Cruz. La conjunción de lo que es un Estado promoviendo la economía con capitales privados para generar un proceso de reconversión en base al turismo que nos permita generar una economía de producción dinámica en toda la provincia de Santa Cruz. Es la perspectiva de un futuro diferente, de modernización, de transformación, de cambio. Es decir, que se puede evitar la resignación como metodología y que se puede construir desde un modelo diferente, no desde el pensamiento único, posibilidades diferentes y esperanzarnos en construir una Argentina que nos contenga a todos. Un Estado promoviendo, con capitales privados nacionales invirtiendo, generando trabajo, generando las posibilidades de una realidad en crecimiento económico, que decirlo en esta etapa parece prácticamente un sueño que pareciera una irrealidad, ¿no? Desde ese momento comienza un sinfín de visitas y actos para llevar sus ideas al grueso de la población, recorriendo cada una de las provincias argentinas. Pequeñas reuniones con dirigentes locales en salones de menos de 100 asientos. Actos de campaña que van sumando voluntades. Su desembarco en Buenos Aires es apoyado no solo por peronistas, sino también por integrantes de otras fuerzas políticas. Y vamos a ayudar a construir la nueva Argentina, que no les quepa ninguna duda. El gobierno de Eduardo Duhalde no hace pie en la elección del candidato a presidente que represente sus ideas. José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, no sube en las encuestas. Finalmente se baja de la candidatura, privilegiando su reelección como gobernador. Carlos Reutemann, gobernador de la provincia de Santa Fe, no termina de decidirse, debiendo responder a las preguntas de la prensa más de 100 veces no a su candidatura a presidente. Mientras tanto, Néstor Kirchner avanza en la campaña electoral con un proyecto claro que lo posiciona cada vez mejor en las encuestas. Futuro presidente de los argentinos. Es el momento en que Eduardo Duhalde decide su apoyo al candidato de Santa Cruz, coincidiendo en el proyecto de producción y trabajo. El ahora candidato oficial tiene al poderoso aparato justicialista de la provincia de Buenos Aires en movimiento, promoviendo su candidatura. El lugar elegido para la presentación en sociedad es la Quinta 17 de octubre, en la localidad de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. La mítica casona que albergara los tiempos de descanso de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Y también decirle a los argentinos, desde Jujuy a Tierra del Fuego, que los fantasmas del pasado van a ser vencidos por la conciencia nacional y popular de un pueblo que quiere volver a ser definitivamente. Más de 300 actos de campaña, innumerables conferencias de prensa, cientos de reuniones con dirigentes y líderes de distintos sectores de la Argentina. Fueron componiendo el marco de apoyo a Néstor Kirchner, camino a la presidencia de la nación. Pero Kirchner no acepta que le elijan su compañero de fórmula. El presidente Duhalde prefiere a Roberto Lavagna, a quien Kirchner confirma como ministro de Economía en su futuro gabinete, dando previsibilidad a una de las áreas más sensibles.
El elegido por Kirchner es Daniel Scioli, ex campeón mundial de motonáutica y diputado nacional y secretario de Turismo y Deporte de Argentina. Scioli acentúa la sintonía en los proyectos y objetivos para el futuro del país. La fórmula estaba completa. Una intensa campaña obliga a desdoblar la tarea para estar presentes en más lugares y ante más personas al mismo tiempo. Solo la etapa final de la campaña contabiliza más de 50.000 kilómetros recorridos desde la pobreza extrema en el Chaco hasta los canales fueguinos de la Patagonia. De esa campaña también participa activamente la senadora Cristina Fernández, esposa de Néstor Kirchner, quien también, a lo largo y ancho del país, llevó su voz y opinión, aún a riesgo de ser atacada ferozmente por sus convicciones. Que no nos pararon las balas de los militares, menos nos van a parar las patotas de los mafiosos, mucho menos, no les tengo miedo. Dos actos masivos forman parte de la campaña electoral. El primero de ellos, en el estadio de River Plate, reúne a decenas de miles de personas, con el fuerte apoyo del peronismo bonaerense dispuesto a trabajar por el candidato santacruceño. Un nuevo acto, ya sobre el cierre de la campaña electoral, para definir la primera vuelta, encuentra a la fórmula Kirchner-Scioli en La Matanza. Las instalaciones del Mercado Central, ubicado en el distrito más poblado del cordón del Gran Buenos Aires, es el marco para un último mensaje previo a la veda electoral de 48 horas antes del inicio de la elección. Y yo tengo un sueño para los argentinos, espero que podamos realizarlos entre todos, porque los argentinos tenemos que volver a tener sueños, a tener esperanzas, porque si no va a ser muy difícil. No hay ningún ser humano que pueda sobrevivir realmente en un mundo tan difícil, tan complejo, tan duro, sin que tenga una esperanza de futuro cierta, ¿no? Me parece que esto es lo que me gustaría construir con todos los argentinos, un proyecto de país. En un clima de alto valor cívico, con más del 80% de los ciudadanos dispuestos a emitir su voto, las 19 fórmulas presidenciales desandan la recta final hacia los comicios del 27 de abril. Una elección en orden y paz, que marca en solo 2 puntos de diferencia a las fórmulas que accederán a la segunda vuelta electoral con más de 4 millones de votos cada una. Carlos Menem, Juan Carlos Romero, por el Frente por la Lealtad. Y Néstor Kirchner, Daniel Scioli, por el Frente para la Victoria. Una noche de fiesta en la helada Río Gallegos, con su gobernador candidato celebrando por las calles de la capital de Santa Cruz junto a su pueblo. La ocasión no es menor. Esta podría ser la primera vez que un santacruceño llegue a la presidencia de la nación. Días antes de la segunda vuelta electoral y con la idea de reforzar la presencia de Argentina en el Mercosur, estrechando lazos con los países de la región, Néstor Kirchner viaja a Brasil, respondiendo a la invitación de su presidente Lula da Silva. Estuve con un hombre con quien comparto la idea de una sociedad más justa, con quien comparto la lucha contra la exclusión social, con quien comparto la lucha contra la corrupción, con quien comparto vivir un mundo absolutamente distinto al que nos está tocando vivir ahora. Y entonces, evidentemente, en ese equilibrio distinto que queremos encontrar, da mucha fuerza encontrarse con un presidente que tenga esta visión del mundo, ¿no? Con el fuerte respaldo dado a su persona, desde allí vuela a Santiago de Chile para reunirse al día siguiente con su presidente, Ricardo Lagos, con la idea de fortalecer el mercado común del sur, tanto en lo económico como en lo político. La unidad latinoamericana, pregonada por el fundador del justicialismo, Juan Perón, 50 años atrás, pareciera retomar con más fuerza en este periodo histórico para la Argentina. Es que para Argentina, estrechar lazos con los pueblos hermanos de América Latina es comenzar a construir un espacio común que beneficie a sus pueblos. Es esta quizá la primera vez que un candidato a presidente de Argentina
emprende un viaje a países vecinos y no a los Estados Unidos. Tras la primera vuelta electoral, el país se prepara para inaugurar en su historia un balotaje presidencial. Pero la segunda vuelta electoral no se cumple. El augurio que Néstor Kirchner pregonó a lo largo de su campaña, enfrentar en ese escenario al 2 veces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, no puede cumplirse. El 18 de mayo de 2003 debían definirse 2 ideas antagónicas de país. La suerte de la elección estaba echada. Las encuestas de opinión marcaban un triunfo aplastante para la fórmula Kirchner-Scioli, con más del 70% de los votos, manteniendo Menem-Romero el porcentaje de votos obtenidos en la primera vuelta. Una forma de entender el futuro que millones de argentinos elegían para ellos y sus familias, defendiendo también lo que no se quería. Algunos intentaban mostrar el balotaje como la resolución de la interna del Partido Justicialista al llegar a él 2 fracciones de un mismo partido. Para muchos otros, el modelo neoliberal de país propuesto por Carlos Menem significaba volver a las recetas conocidas durante 10 años de economía popular de mercado, que llevaron a Argentina a límites de pobreza, deuda y desocupación, exilio e inseguridad nunca antes conocidos, en un proceso que el gobierno de la Alianza no pudo modificar, generando el peor de los finales aquel 20 de diciembre de 2001. A ese modelo de país se contrapuso la fórmula encabezada por Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Un proyecto neo-keynesiano, donde el Estado pone al servicio del hombre su estructura para el desarrollo de la nación, generando obras públicas e infraestructura que tienden a mejorar la vida de los habitantes. Más escuelas, viviendas, hospitales, rutas y caminos. Un Estado presente, activo y promotor, con trabajo y producción para la población que es así dignificada por su propio esfuerzo. Durante 2 días, una ola de rumores invade al país. La posibilidad de abandonar el balotaje por parte de Carlos Menem desata una crisis. Hizo tanto por volver a ser presidente, desmintió tantas veces su renuncia, que su última jugada solo parece entenderse si buscó con su salida evitar una derrota jamás pensada, o si intentó debilitar institucionalmente al futuro gobierno. ¿Es el final de la carrera política de Carlos Menem? Aún no se sabrá, pero está claro que los argentinos eligieron un modelo de país que mire hacia el futuro, desterrando un proyecto neoliberal que se carga en la memoria de la mayoría de los argentinos como una pesada mochila. Es el 14 de mayo, el mismo día en que Carlos Menem ganara las elecciones nacionales en 1989 y 1995, renuncia a la segunda vuelta electoral. Por estos motivos, estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. La confirmación de que Néstor Kirchner es el nuevo presidente electo de los argentinos se concreta. Un acto en el mismo hotel en el que inició el camino hacia la presidencia lo encuentra con un discurso muy duro hacia el expresidente. Hemos vivido una de las jornadas más oprobiosas y bochornosas de las que se tenga memoria. Las encuestas que unánimemente le auguran una derrota sin precedentes en la historia electoral de la República permitirán que los argentinos conozcan su último rostro, el de la cobardía, y sufran su último gesto, el de la huida. Su vuelta a Santa Cruz genera una extensa caravana hasta la Casa de Gobierno provincial. Con casi 10 grados bajo cero de sensación térmica, el pueblo de Río Gallegos celebra la llegada del primer patagónico a la presidencia de la nación. Un aire fresco del sur
llega a la Casa de Gobierno. 5 días antes de la asunción, Néstor Kirchner renuncia a su cargo de gobernador de la provincia de Santa Cruz. Atrás comienzan a quedar los 11 años de gobierno provincial del ahora presidente de la Nación. Un emotivo acto ante 10.000 personas despide en Río Gallegos al gobernador y su esposa. Muy emocionado porque son muchos años de trabajo, muchos años de compartir ilusiones. Después de poder despedirme de mi pueblo, después de 11 años y medio de gobernador así, no hay mayor premio en la vida. La emoción y la alegría se entremezclan en los presentes. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva la patria! ¡Los llevo anidados en mi corazón! ¡Muchísimas gracias! No es solamente la cantidad, es además la calidad del afecto, que es lo importante. Uno puede estar rodeada de muchos y no tener a nadie, y puede estar rodeada de pocos y tener todo, pero esto es todos y muchos, todos juntos. La firma de su renuncia y la conformación de su gabinete atraen la atención de la población. Sus nuevos ministros son en general más jóvenes que él, distinguiendo en ellos una renovada generación en cargos políticos. Sí, juro. Sí, juro. Solo a 48 horas de cumplida la primera vuelta electoral, mientras los ecos del resultado estaban frescos, una terrible inundación asoló la capital de Santa Fe. Una vez más, la solidaridad de los argentinos no se hace esperar. Cientos de miles de personas envían todos los elementos posibles para aquellos que lo perdieron todo. Muchas veces, la historia de Argentina registró la solidaridad de este pueblo, dejando de lado divisiones políticas y sociales. Pero quizá como nunca antes, revivió en la memoria de los argentinos el terrible recuerdo del terremoto de San Juan, que cayó como un rayo en la provincia cuyana en 1944. Como aquel, quizás sea también un recuerdo cuya premonición auguria a los argentinos otros momentos de felicidad, nuevos momentos que acompañen el futuro de una nación que busca su destino. Es el 25 de mayo, la fiesta patria de Argentina que celebra la revolución de 1810. Inusualmente el cambio de mando se realiza en el Congreso de la Nación. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación, de observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. El presidente interino Eduardo Duhalde cumple con su palabra, entregando al presidente electo Néstor Kirchner la banda presidencial. Queda ahora completar el mandato inconcluso de Fernando de la Rúa y gobernar por 4 años. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. La esperanza de un pueblo es la base de una sociedad que espera justicia, igualdad, dignidad. Muchos piensan que si le va bien al nuevo presidente en su gestión, les irá bien a todos.
Esa esperanza nacida del crisol de razas que conforman la sociedad argentina amalgama el tejido social de una nación en la que todos sus habitantes se reconocen en el derecho de un futuro mejor. ¿Será Néstor Kirchner quien lleve a Argentina, este país de América del Sur, hacia un destino de grandeza? Toda su energía está puesta en ello. Le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por estar. El país y el mundo miran esta nueva oportunidad.